Hermano, vamos a la palabra del Señor. Este mensaje que voy a compartir con ustedes, hermanos, hace como 4 meses estábamos orando al Señor en las madrugadas. Claro, no lo hablamos para que ustedes sepan que oramos en la madrugada, porque eso es personal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de experiencia tenemos que transmitirla para la iglesia. Estaba orando y estaba diciendo: Señor, como en Trujillo tenemos una conferencia una vez al mes, cada martes, primer martes del mes de cada mes, tenemos una conferencia. Yo decía: Señor, quiero que me des la palabra para el pueblo, porque Dios es el único que sabe lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Nosotros como líderes tenemos que pedir al Señor que sea Dios quien hable para el pueblo, porque Dios conoce lo más profundo del corazón y sabe lo que pasa con la iglesia de Él. Amén. Y hermanos, y le dije al Señor: Señor, muéstrame, guíame. Y el Señor me dio, hermanos, este tema. Y yo decía: Señor, pero muchos quizás van a criticar, muchos quizás no van a aplaudir. Pero el Señor me dijo: tiene que amonestar la iglesia, porque muchos están dejando de diezmar y están dejando de ofrendar. Y eso es lo que yo quiero tocar, lo de ellos, lo más profundo, porque muchos están dándole más lugar al dinero que a la palabra de Dios. Y yo decía: pero Señor, en una conferencia el Señor dijo: cumpla con hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque en Trujillo hay proyectos, metas, pero como ustedes saben, todo tiene un gasto, ¿verdad? Y muchos hermanos estaban dejando de diezmar, estaban dejando de ofrendar. Y yo preguntaba: pero ¿por qué pasa todo esto? Porque muchos ya no le dan lugar a la palabra. O sea, muchos escuchan otros predicadores. Hay muchos que se meten en internet y hasta inclusive dicen: no, pero el diezmo era en la ley. Otros dicen: no, pero en la gracia. Hoy no les quiero hablar de ley ni les quiero hablar de gracia. Solo les quiero decir a ustedes por qué tenemos que diezmar y por qué tenemos que ofrendar. Porque si yo le digo: estamos bajo la gracia y hay que hacerlo voluntariamente, muchos dicen: pero pastor, la ley. Y si me voy a la ley, entonces pastor, estamos bajo la gracia. Entonces, para que no haya de pronto una controversia, solo les voy a hablar por qué motivo tenemos que seguir diezmando y por qué motivo tenemos que seguir ofrendando. Que la palabra del Señor nos hable en esta noche. Pero como tenemos varios pasajes bíblicos, textos y contextos, vamos a resumirlo lo más breve con la guía del Espíritu Santo de Dios, porque no nos da para entrar en cada capítulo, ¿verdad? Versículo a profundo, porque tenemos un horario, hermanos, que tenemos que respetar, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra del Señor. Quiero hablarle primero acerca, hermanos, por qué tenemos que diezmar o por qué el pueblo de Israel diezmaba. También luego entraremos en la segunda parte: por qué tenemos que ofrendar, por qué el pueblo de Israel ofrendaba. Y termino con la tercera parte, que es: vienen consecuencias cuando dejamos de ofrendar y dejamos de diezmar. Vamos a la palabra. Levíticos capítulos 27, versículo 30 al 32. Hermanos, ahí estaba orando al Señor y el Espíritu Santo me decía: ponga aquí en la Biblia, quite esto, ponga allá. Yo dije: gracias, Señor, porque tú nos das para nosotros preparar el mensaje. Es el Espíritu Santo de Dios. Libro de Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 32. Los hermanos de las redes sociales también pueden leer ahí en su casita. Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 32. El tema que le hemos colocado, guiado por la misericordia de Dios, se titula: debemos diezmar y debemos ofrendar. Digan conmigo: debemos diezmar y debemos ofrendar. Levíticos 27, 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada ¿a quién? Cosa dedicada ¿a quién? Muy bien, a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo,
añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Repitan conmigo, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. El diezmo será consagrado a Jehová. Digan conmigo, Señor Jesús, es tu palabra, habla mi vida. Puede sentarse unos minutos, por favor, desocupen sus manos y denle unos aplausos al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Si ustedes desean escribir ahí en la agenda o en el cuaderno y quizás le interese apuntar, apunte el tema: debemos diezmar y debemos ofrendar. Otra vez que quede en nuestro corazón: debemos diezmar y debemos ofrendar. Punto número 1: ¿por qué los israelitas diezmaban? Hermano, lo he escrito acá. Número 1: porque los israelitas diezmaban, porque ellos reconocían que Dios los había bendecido. Esto así nomás. Ellos diezmaban porque ellos reconocían que habían sido bendecidos. ¿Por quién? Por Dios. Reconocimiento. Hoy por hoy nosotros como cristianos diezmamos, no porque quizás nos enfocamos en la ley o en la gracia, o porque quizás el pastor no lo dice. Nosotros tenemos que diezmar porque el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha bendecido. ¿De qué manera y de qué forma? Para mí el Señor me ha bendecido en todas las áreas. Entonces, si yo sé y reconozco que fue Dios que me ha bendecido, yo no le puedo quitar la 10ª parte que le pertenece a Dios y a la obra del Señor. Punto número 2, vamos rápidamente. Deuteronomios 14, 22 y 23. Pastor colombiano, pero ¿por qué no vas a lo profundo del mensaje? Porque no nos va a dar el tiempo. Solamente quiero, hermanos, dejarles a ustedes en el corazón que esto vino de parte de Dios, que Dios quiere que volvamos a lo de antes. Libro de Deuteronomios, capítulo 14, versículo 22 al 23. Vayan apuntando, hermanos, por qué motivo los israelitas diezmaban. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor así. Cuando se encontraron, digan gloria a Dios. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada que. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los que. En segundo lugar, los israelitas, ellos también daban el diezmo, porque dando el diezmo, así ellos aprenderían a temer a Dios. No lo digo yo, terminando el versículo 23 lo dice, ¿verdad? O dice: mira, ustedes aprendan a temer y luego diezmen y ofrenden. No, primero el Señor habla, hermanos, de cada año dar el diezmo de sus cosechas. La pregunta es: pero pastor, o sea, ¿no es todos los días? Porque en el tiempo del pueblo de Israel ellos sembraban y las cosechas eran una vez al año. Porque muchos dirán: bueno, pero si Israel diezmaba una vez al año, entonces yo también puedo diezmar una vez al año. Ellos diezmaban una vez al año porque una vez al año era que recogían las cosechas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que si, por ejemplo, hermanos, las cosechas eran todos los meses, entonces todos los meses tenían que diezmar. Si eran cada 3 meses tenían que diezmar. Si era 6 meses, 6 meses. Ahora nosotros, ¿por qué tenemos que diezmar?
porque hermanos hemos aprendido a vivir en temor de Dios. Pero cuando hablamos de temor no estamos hablando de un miedo. Oh, yo tengo que diezmar porque si no el Señor me castiga. No, para que aprendas a temer, o sea, la palabra temer es respeto a Dios. Es respeto al Señor, saber que el Señor nos bendice, saber que hay producción en las cosechas, porque Dios, hermanos, me da todo. Entonces, cuando yo diezmo, aprendo a vivir bajo un temor, no bajo un miedo, sino bajo un respeto, bajo una reverencia, sabiendo que estoy delante de aquel que me ha dado todo, que me ha bendecido. Diga gloria a Dios. Número 3, Salmos 50:10, punto número 3. Vamos allá. Salmos capítulo 50, versículo 10 y 11. Libro de Salmos, capítulo 50, versículo 10 y 11. ¿Cuántos se encontraron? Digan amén. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco, dice Jehová, a todas las aves de los montes y todo lo que mueve en los campos, lo que se mueve en los campos, me pertenece. Punto número 3. ¿Por qué los israelitas diezmaban? Porque ellos estaban reconociendo que todo lo que ellos tenían era de Jehová. ¿A dónde dice, pastor? Lo acabamos a leer aquí en el Salmo 50, 10 y 11. El Señor dice, mía es todas las aves, mía es todo lo que se mueve en este planeta Tierra, me pertenece. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que tengo es del Señor, no es de nosotros, entonces no somos egoístas, sino empezamos, hermanos, a darle y a honrar al Señor. Entonces, y no solamente habla, pero pastor, son aves. Oh, Dios es el dueño del ave, sí. Dios es el dueño de los animales, sí. Dios es el dueño del universo, sí. Pero vamos rápidamente a otro contexto de ahí mismo. Ageo, vamos a Ageo capítulo, ya todos se lo saben, capítulo 2, versículo 8. No solamente, hermanos, los millones y millones de animales, de aves, de reptiles le pertenecen a Dios, sino también dice en Ageo capítulo 2, verso 8, ¿qué dice Dios? Mía es que mía es la plata y mía es el oro, dice el pastor. No, dice Jehová de los ejércitos. Cuando esto está en mi corazón, entender que lo que yo tengo económicamente, lo que me gano en la empresa, lo que me gano en el trabajo, lo que me gano en los negocios, ese dinero no es mío. El Señor me lo ha dado, le pertenece al Señor. Y para que el Señor nos da dinero, para que compartamos con su obra, para que ayudemos al prójimo, para que separemos los diezmos. Diga gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, en tercer lugar, que los israelitas, ellos sabían que el dueño de todas las cosas era Dios. Mira, hay cristianos que ellos no diezman. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos piensan que el dinero que tiene le pertenece a ellos. Y no saben, hermanos, que fue Dios quien te ha dado esa bendición de que usted reciba un salario, de que usted haga un negocio y que todo le salga bien, de que usted, hermanos, pueda tener una familia que también está bendecida económicamente. Yo siempre digo, hermanos, y esto Dios lo puso en mi corazón, la mayoría de las personas, hablamos del 100%, el 90% de las personas que no diezman y no ofrendan son personas egoístas, son personas ávaras, son personas que decimos en Colombia son tacaños. Y entonces, para no diezmar o para no ofrendar, ellos sacan pretexto, ellos sacan excusas, ellos empiezan a meter la ley, a meter la gracia, a meter el profeta de allá de los últimos tiempos de internet, y empiezan a meter un montón de obstáculos o de peros, pero lo hacen, hermanos, para no diezmar, porque a ellos les gusta el dinero.
Dios no los puede bendecir de esta manera, porque si yo sé que lo que Dios me ha dado es de Dios, ¿por qué yo voy, hermanos, a mezquinar o a quitar lo que le pertenece a Dios? Doy de corazón, ayudo la obra, porque sé que todo es de Papá Dios, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Hemos analizado el 90% de los cristianos que no les gusta ofrendar, que no les gusta diezmar. Ellos usted los ve mal económicamente, espiritualmente los ve, hermanos, decaídos, y siempre están ahí. No solamente ellos no diezman, sino empiezan a contaminar a otros. Mira, no diezme porque esto es así. Pero mire lo que nos dice la palabra. Número 4, vamos a Hechos capítulo 17 versículo 28. ¿Por qué más los israelitas diezmaban? Libro de Hechos capítulo 17 versículo 28. Dice la palabra del Señor así. Hechos 17, 28. Solamente el versículo 28. Porque ¿en quién vivimos? ¿En quién? ¿En quién vivimos? En Él. Porque en Él, o sea, en Dios, en Jehová, en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Dios Espíritu Santo, en Él vivimos. ¿Qué más dice? No solamente en Él vivimos, sino que nos movemos. O sea, hermanos, yo tengo que ser agradecido con el Señor y, hermanos, diezmar. ¿Por qué motivo? Porque, hermanos, en Él yo me muevo. En Dios tengo el aire para respirar. Y este era el motivo que el pueblo de Israel diezmaban, porque ellos sabían que, hermanos, Dios les daba la salud a ellos para que sembraran, les daba la salud a ellos para que, hermanos, producieran, les daban el aire para respirar. Así como hoy el Señor a los líderes, pastores, obreros, jóvenes, obreras, Dios nos da el aire para respirar. ¿Cómo no darle todo al Señor? ¿Cómo no darle lo mejor a Dios? ¿Cómo quitarle lo que le pertenece a Dios? Si, hermanos, Dios es el que me da el aire para respirar, me da la salud para ir al trabajo, nos da la salud, nos da la fuerza para todo. Aquí dice la palabra de Dios, vivimos en Él, nos movemos en Él. Pasamos una pandemia con más de 14 millones de personas que murieron, ¿verdad? Más de 14 millones. ¿Y ustedes están qué? Están vivos, estamos vivos. Y la pregunta es, ¿por qué estamos vivos? Porque yo estoy aquí predicando por la misericordia, por la bondad, por la gracia de nuestro Padre Celestial. Libro de Job, capítulo 1, quinto punto, ¿por qué los israelitas diezmaban? Job capítulo 1 versículo 21 está antes de Salmos, para que no vayas a Apocalipsis. Job capítulo 1 versículo 21. Job capítulo 1 versículo 21. ¿Quién encontró? Y dijo Job, desnudo salí de ¿adónde? Del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quinto lugar, ¿por qué los israelitas diezmaban? Porque ellos reconocían, hermanos, que no tenían nada cuando el Señor los encontró. Ellos diezmaban porque Dios les había dado a ellos primero. La pregunta es, ¿cómo llegamos a Cristo nosotros por la primera vez? ¿Cómo llegamos a la iglesia? Dios es amor. Porque aquí dice Job algo muy importante. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Ah? ¿Cómo nosotros salimos del vientre de mi madre? ¿Usted salió con dos casas ahí? ¿O llegué al mundo con dos edificios? ¿O llegué, gracias mamá por haberme traído al mundo, llegué con dos coches? ¿Sí? Oh, gracias papá porque me enviaste a este mundo, llegué con 10 cuentas del banco. ¿Ah? Nosotros, hermanos, llegamos a este mundo sin nada.
Entonces, si llegamos sin nada, o si llegamos a Cristo, a la iglesia sin nada, ¿por qué tenemos coche? ¿Por qué tienes casa? ¿Por qué tienes negocio? ¿Por qué tienes empresa? Porque Dios te lo ha dado usando este santo ministerio, Iglesia Pentecostal. Dios es amor. Hagamos un autoanálisis de cómo llegamos a Cristo. Unos llegaron muriéndose. Otros llegamos en la miseria, en la ruina. Llegamos al borde de la muerte. Llegamos muriéndonos. Llegamos, hermanos, derrotados, fracasados. Y ahora somos lo que somos. Tenemos lo que tenemos. Gracias al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Cuando yo tengo esta mentalidad, que no traje nada a este mundo, hermanos, y como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo ¿qué? Ahora le voy a hacer una pregunta. Está bien, ¿no? Salimos sin nada, no traímos nada de este mundo, pero dijo Job que nos vamos a llevar nada, ¿sí o no? Pero yo digo que sí nos vamos a llevar algo. Cuando ustedes diezman, sí nos vamos a llevar. Pastor, ¿qué nos vamos a llevar? ¿El dinero? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Lo material? Hijitos, le tengo una buena noticia. Cada vez que usted diezma de todo corazón, cuando usted parta de esta tierra, ¿sabe qué se va a llevar? Se va a llevar la recompensa, la bendición por hacer una buena obra, porque esta es la bendición que te vas a llevar, hermanos, hacer una buena obra que quedará escrito en el libro de las obras. Y el día en el tribunal de Cristo, cuando el libro de las obras se abra, porque allá estaremos todos en el tribunal de Cristo para recibir los galardones, lo que hayamos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Muchos dicen, pastor, no, yo soy un cristiano que hago cosas buenas, gano almas, sí, enfoquemos lo espiritual, eso es lo más importante. Pero también enfoquemos lo económico. ¿Qué haces por la obra de Dios? Cuando tú agarras el dinero, lo primero que piensas es en la obra del Señor. Cuando yo tengo esta mentalidad, entonces Dios está conociendo lo más profundo de mi corazón y quedará escrito en el libro de las obras. Entonces, ¿qué me llevo? No me voy a llevar lo material, pero sí me llevo la bendición escrita en el libro de las obras, porque Dios me va a recompensar por todo lo que hice por la obra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, rápidamente, el pueblo no solamente diezmaba, sino también ofrendaba. Entonces, hermanos, antes de ir al segundo paso, diezmemos, porque, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. No saquemos pretextos. Hermanos, nosotros como predicadores, hay hermanos que son testigos, hermanas que trabajan en el sexto piso. Hermanos, trabajo para la obra de Dios, trabajo para Jesucristo, ¿verdad? Predico junto con mi familia, pero también saco mi diezmo de lo que Dios me da. Ay, pero pastor, ¿usted cómo va a sacar el diezmo si estás trabajando, estás predicando con tu familia? Es que, hermanos, yo estoy agradecido primeramente con Dios y con esta obra, hermanos, porque Dios me ha bendecido junto con mi familia, mis hijos. Entonces estoy dando por lo que Dios ha hecho por mí. No puedo sacar excusas. No podemos sacar excusas, hasta inclusive pastores, líderes. Hermanos, Dios me dio una revelación, no sé si ustedes creerán, pero predicadores que no están diezmando, cantantes que no están diezmando, hermanos, pastores que no están diezmando, líderes que están dejando de diezmar. Hermanos, se están olvidando de esto. No sé si lo toman o no lo toman, pero yo cumplo con hablarles a ustedes. Hermanos, tenemos que seguir, hermanos, el ejemplo de la misma palabra de Dios, la ordenanza que el Señor nos da. Hay muchos hermanos hay muchos que están pasando luchas económicamente. Hay muchos que se están metiendo el devorador. Hay muchos, y yo siempre digo, hermano, que lo que nosotros no le damos al Señor, el diablo se lo quita. Yo siempre le digo a los hermanos de Trujillo, el día que usted le quite el diezmo al Señor,
Entonces está bien, se lo quitó. Dios no le va a obligar, pero le ha abierto una puerta. El diablo se va a meter, el diablo te va a tocar la finanza, el diablo te va a quitar más de lo que usted le quitaste al Señor. Y hermano, esto es así. Esto es así. Muchas de las veces no, pero ¿cómo voy a dar si me gané 5,000 soles? ¿Cómo voy a dar 500? Y muchas de las veces decimos, no lo doy. Pero viene el enemigo, te quita 2,000, te quita 3,000. Y Dios permite esto. ¿Para qué, hermanos? Para tratar contigo, para que nosotros entendamos que Dios y su obra tiene que estar en primer lugar, y lo demás vendrá por añadidura. Libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 20. Éxodo capítulo 35, versículo 20. Además de los diezmos, y hermanos, además de los diezmos, Dios también exigía a los israelitas ofrendar. Y aquí viene, hermanos, algo muy importante. ¿Por qué ellos no solamente diezmaban, sino ofrendaban? La respuesta está en Éxodo capítulo 35, versículo 20. ¿Quién encontró? Diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio ¿qué? Voluntad, con ofrendar ¿a quién? A Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para la sagrada vestidura. Vinieron así hombres como mujeres. Todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmelí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas en rojo, pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía. ¿Para qué? Para el servicio de Dios, para la hechura del tabernáculo. 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que había hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes también se unieron a ofrendar. Príncipes trajeron piedras de onice y piedras de engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así como hombres, como mujeres, todos los que tuvieron corazón ¿qué? Voluntario para traer para toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciere, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová. Aplausos para Cristo. Dios habló con Moisés y le dice a Moisés: quiero que me haga el tabernáculo. Tabernáculo que ustedes ya saben, ¿verdad? Lugar de sacrificio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora la pregunta es: ¿para qué Dios estaba pidiendo un tabernáculo? Para Dios manifestar su presencia y poder hablar, hermanos, con el líder o con el sacerdote. Para cada año Dios poder, hermanos, perdonar los pecados. No quitarlos, sino, hermanos, perdonar. O sea que Dios pidió un tabernáculo para su obra, no para la obra de Moisés. Y la pregunta es: ¿todos dieron? Dice que Moisés dio la orden, y todo, príncipes, mujeres, las esposas, hermanos, también de todos los hombres de Israel, todos se unieron de una manera y de otra, y hermanos, reunieron para que se construyera el tabernáculo, para que en ese lugar se presentaran sacrificios, para que en ese lugar pusieran el arca del pacto, para que visitara la presencia de Dios, hermanos, al pueblo de Israel. Diga gloria a Dios. Dios tenía el poder
de decirle: mira, Moisés, hijito, córrase para allá. Y todo el pueblo corran para allá. A ver, voy a soplar para que ahora mismo aparezca un tabernáculo. Si sopla, aparece el tabernáculo ahí instantáneamente. Sí, pero Dios no lo hizo, porque Dios necesita de enseñarle al pueblo que debemos ser generosos, que debemos estar en unión, hermanos, cuando se trata del servicio de la obra de Dios. Hoy por hoy, aquí en Perú, hay grandes proyectos de construcción, grandes proyectos de radio, grandes proyectos, hermano, de repartir víveres y tantas cosas. ¿Con qué fin se hace todo esto, pastor? Para que la presencia de Dios sea manifiesta en mucha gente que todavía no conoce a Jesucristo. Para que cuando haya un templo propio, el nombre de Dios sea adorado, sea glorificado y la gente se convierta. Para que cuando salgan a las montañas, hermanos, a hablar de la palabra y a llevar víveres, la gente, hermano, reciba la presencia de Dios. Para eso, hermanos, hoy por hoy se piden las ofrendas. Y Dios habla con el líder. Ay, si Dios habla, ¿por qué no habla también conmigo? Eso lo dijeron, hermanos, los hermanos de Moisés. Eso lo dijo también María, lo dijeron Aarón, hasta inclusive los hombres de renombre dijeron: ¿acaso Dios habla solamente con Moisés? ¿Acaso nosotros también nos servimos a Dios? ¿Por qué no habla con nosotros? A ver. Pero Dios había elegido, fue a un líder llamado Moisés. Y aquí en la iglesia Dios eligió un líder y ha hablado y habla con un líder. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer, porque el líder no pide a la iglesia para él, el líder pide es para la obra de Dios. Moisés estaba pidiendo era para levantar el tabernáculo de Dios. Y muchos no entienden eso. No, pero ¿por qué esto, lo otro, aquello? Todo, hermano, 100%, todo proyecto que haga la iglesia Dios es Amor es con un fin: la salvación de las almas, porque Cristo viene pronto. Y cuando ustedes se unen a este proyecto, entonces se están ayudando a ganar almas para Cristo. Y sepa lo que la recompensa de Dios es grande. Toda ofrenda que usted traiga de todo corazón voluntariamente, hermanos, llega a la presencia de Dios y Dios te lo va a recompensar, porque estás ayudando a expandir la obra de Dios para que las almas sean salvas. Muchos no entienden esto, pero bueno. Entonces, hermanos, punto número 1: ¿por qué Dios pedía las ofrendas al pueblo, a los israelitas? Porque ellos tenían que ofrendar, ya lo hemos dicho, para el tabernáculo, ¿verdad? Número 2, Éxodo capítulo 36, versículo 2, versículo 7. Segundo lugar, ¿por qué los israelitas tenían que traer las ofrendas? Para Dios enseñarles a ser generosos y amar más la obra del Señor que el dinero y a sus propias obras. Vamos al libro de Éxodo, ahí mismo, capítulo 36. El tiempo nos premia. Éxodo 36, 2. Y Moisés llamó a Besael y a Bioliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir la obra, le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de ella Moisés todas las ofrendas de los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían el trabajo de la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer hagan más para las ofrendas del santuario. Así le impidió al pueblo ofrendar más, pues tenía material abundante para hacer toda obra y sobraba el dinero. Aplausos para Cristo. Mira, hermanos, cuando amamos a Dios, cuando amamos su obra, la obra, hermanos, nunca perece. Moisés, hermano, dijo: necesitamos levantar un santuario.
Y hermanos, levantaron maestros, o sea, estamos hablando maestros de construcción, los que hacían el trabajo. Y le trajeron la noticia a Moisés. Dijeron: mira, Moisés, por favor, mande ya al pueblo de Israel, dígale que ya no traigan ofrendas. Y Moisés dice: pero ¿por qué? Porque ya hemos terminado la obra del santuario y sobra material. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Le tocó, hermanos, pregonar, anunciar, mandar a decirle a los que estaban en el campamento que ya no trajeran más, porque ya habían terminado, hermanos, la obra del santuario. Qué lindo cuando todos nos unimos, hermanos, por una sola causa, ¿verdad? Qué lindo cuando todos, hermanos, nos unimos en un solo espíritu para así ejecutar los proyectos y las metas que Dios levanta en este santo ministerio, solo por la razón de salvar las almas. Muchas de las veces, hermano, y lo digo porque, hermano, por la misericordia de Dios, somos pastores y estamos a cargo de una iglesia. Hay lugares, hermanos, en otros países donde muchas de las veces, hermanos, no se puede construir un lugar. Muchas de las veces, hermanos, no se puede tener una radio. ¿Sabe por qué? Porque no hay dinero. Y la gente tiene dinero para ofrendar y no ofrendan. Hay lugares donde muchas de las veces la obra está muy necesitada y la obra está pereciendo, porque muchas de las veces el pueblo, quizás no hablo con ustedes porque ustedes son un pueblo de fe, pero hay muchos hermanos que ya no están dando, hermanos, en hermandad. Y muchas de las veces la obra sufre y la obra perece. Yo digo, hermanos, ¿por qué vamos a permitir que la obra perezca? Si, hermanos, nosotros somos los responsables de ayudar la obra de Dios. No es el impío, no es la gente que está ya borracha. Para eso Dios te cambió, para eso Dios te hizo una nueva persona, para eso Dios te prosperó, para que usted, hermanos, ayude a levantar la obra de Dios, para que ayude a sustentar la obra de Dios. Que haya en abundancia, hermanos, y que no haya escasez. Qué lindo, como decía ahorita el pastor Osmar, mira la preocupación de ir a esas montañas, hermano. Lo digo porque en Trujillo salimos a los cerros donde hay gente que no tiene que comer, donde hay gente que no tiene un par de zapatos como nosotros lo tenemos, donde hay gente que, hermano, no tiene ni para un aceite. Gente muy necesitada, que para ellos les cae bien, hermanos, no solamente llegar con una palabra de salvación, sino también llegar, hermanos, con un producto, con un kilo de arroz. Pero, hermanos, no estamos hablando solo de alimentar, hermanos, 20 o 30 personas. Cuando vamos a los cerros, o muchos que han ido a los cerros, cuando usted lleva, hermanos, allá víveres, usted se da cuenta que salen gente por montón, sacando a la gente, hermanos, que quizás tiene, pero metiendo a la gente que no tiene. Sale bastante gente necesitada, hermano. O sea, son miles y miles de personas que tenemos que ayudar, que la iglesia tiene que ayudar. Pero el pastor no puede solo. Ustedes están, hermanos, en el deber de ayudarle, porque el líder, nosotros como líder, el pastor Omar, los líderes de una iglesia, nos preocupamos, hermanos, que alcance el mercado, que alcance el dinero para pagar alquiler, los lugares donde se paga alquiler, que alcance el dinero para pagar la radio, que alcance el dinero para una cosa, la otra. Hay preocupación. Pero qué lindo, hermanos, tomar el ejemplo en el tiempo de Moisés. Moisés ya no estaba preocupado, Moisés estaba contento. ¿Sabe por qué? Porque terminaron el santuario y aún sobró más y sobró más. Moisés dijo: ya paren, ya no traigan más, porque hay en abundancia. Así tenemos que actuar en estos últimos tiempos. Diga gloria a Dios. Número 3, Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué motivo los israelitas tenían que ayudar? Tenían que ofrendar, hermanos, para reparar la casa de Dios. ¿Verdad, pastor? ¿Pero qué traían? Aquí les voy a comprobar con la Biblia que traían dinero. Segunda de Reyes, capítulo 12. Ya estamos terminando, hermanitos. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9 al 12. ¿Quién encontró? Diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9 al 12. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un qué, un agujero, una abertura,
o sea, para depositar las ofrendas, y la puso junto al altar, y la mano derecha hacía que se entrara en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que traían a la casa de ¿quién? Preste atención para qué se usaba el dinero. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que habían a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar los carpinteros, maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles les pagaban, y a los canteros les pagaban, y en comprar madera, piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y todo lo que se gastaba era para la casa de Jehová repararla. No hay gloria a Dios. Hermanos, no lo digo por ofenderlos, pero muchas veces pasa lo siguiente. Nosotros como cristianos muchas veces nos preocupamos por nuestra casa, que nuestra casa esté bien bonita, que la casa esté bien pintadita, que hermanos las ventanas estén bien bonitas, pero muchas veces no nos preocupamos por la casa de Papá Dios, ¿verdad? Muchas de las veces, hermanos, no nos preocupamos. La Biblia dice, hermanos, que la casa de Jehová también se desgastaba. ¿Por qué, hermanos? Porque hay momentos en que una puertica se puede dañar. Muchas de las veces hay micrófonos que no son eternos, se dañan. Un parlante, por ejemplo, allá en Trujillo tenemos un sonido que tiene más de 10 años y ya no da para más. Y ya hemos hablado con el pastor Omar y el pastor nos van a apoyar para comprar un sonido. Pastor, ¿por qué? Porque ya lo otro se deterioró. Pero todo es dinero. Pintar la iglesia cuesta, hijitos. Se rompió una tubería, hermanos, hay que reparar. No, pero eso es el pastor es el que está a cargo, él es el que tiene que hacerlo todo. No, hijito, dice la palabra de Dios que los hermanos, la gente traían las ofrendas y lo ponían en la arquita o en el arca y reunían el dinero. Luego venía el secretario del rey, venían con los sacerdotes, contaban la ofrenda, hermano, y pagaban al carpintero, pagaban al canterero, pagaban al albañil para que cuidaran, para que repararan la casa de Dios. Esto es nuestro deber cada día, ayudar a levantar la obra del Señor. Para esto se usa el dinero en la iglesia. Dios es amor. Para reparar, para pintar, porque muchas veces se dañan sillas. Pero la obra de Dios tiene que estar bonita. La obra del Señor tiene que estar bonita. Pastor, ¿y por qué hay muchos lugares donde la obra no está bonita? Porque ya el pueblo no quiere ayudar. Y culpamos a la iglesia, culpamos al pastor. Hermanos, siempre la iglesia está con el deseo, o mejor el líder, porque si hablamos de la iglesia somos todos. El líder siempre está preocupado con que la iglesia, la obra, la casa de Dios esté bien bonita. Pero muchas veces, hermanos, tenemos impotencia porque no hay. Pero qué lindo que ustedes digan, vamos a ofrendar. Cada vez que el pastor pide una ofrenda, vamos a ayudar. Porque, hermanos, hemos visto la necesidad de la obra. Cuando tú haces todo esto, allá en el cielo brillará la bendición del Todopoderoso. Diga gloria a Dios. Mateo 6:19. Ya estamos terminando. Mateo capítulo 6 versículo 19. Porque los israelitas tenían que ofrendar para que el egoísmo, la ambición saliera del corazón de ellos y aprendieran a servir a Dios y no al dinero. Hay cristianos que todo cambió en ellos. Al principio servían a Dios, ayudaban en la obra, pero hoy por hoy sirven al dinero y ya no sirven a Dios. O sea, al principio, cuando llegamos a la iglesia, cuando éramos miembros, al principio, hermanos, ofrendábamos.
Y muchos sacan conclusiones, pero yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, Dios me sorprendió, yo daba y esto. Y muchas veces quedamos solo en recuerdos nomás. Yo me acuerdo cuando hacía los votos grandes, cuando era miembro, o cuando llegué a la iglesia, yo me acuerdo cuando daba las ofrendas grandes. ¿Y por qué ahora ya no lo da? ¿Por qué se vive de recuerdo? ¿Acaso la obra de Dios no sigue necesitando? La obra que estaba necesitando desde un principio sigue necesitando ahora, porque se está expandiendo el evangelio a nivel mundial. Y para expandir el evangelio a nivel mundial se necesita dinero. Diga gloria a Dios. No podemos empezar en el espíritu y terminar en la carne. Vamos rápidamente, Mateo 6:19. Por eso Dios nos pide a nosotros las ofrendas, para sacar de nosotros el egoísmo, la ambición que hay del dinero y la obra necesitada. Mateo 6:19. ¿Quién encontró? Diga gloria a Dios. No hagáis tesoros ¿a dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Pregúntale al que está a su lado: ¿a dónde está tu tesoro? Cuando se pidan ofrendas, denle lo mejor a Dios. Ay, pastor, a ver, déjeme a ver. A ver, voy a sacar la moneda, la monedita, que la más chiquita. Y la pregunta es: ¿por qué? Está bien que no tenga, ¿verdad? Está bien, como la ofrenda de la viuda. Está bien que no haya. Dios conoce nuestra necesidad. Pero usted teniendo y la obra necesitada, y se pide ofrenda y nadie está mirando, 50 céntimos. Ajá, el pastor, el hermano no está mirando, pero Dios sí está viendo. Y lo que el hombre sembrare, eso recogerá delante del Señor. Lo que el hombre sembrare. Ahora, no haga como le pasó a una persona en Colombia, al vecino. El vecino que yo tenía, hermanos, terrible. No ayudaba a la obra y él, hermano, mostraba una humildad falsa, o sea, no, los zapatos rotos, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Él guardaba el dinero, no ayudaba a la obra de Dios, no ayudaba a nadie, la obra sufriendo, pereciendo. Y hermanos, el dinero él no lo metía en el banco, sino lo guardaba ya, no sé a dónde lo tenía metido. 15 años guardando dinero. Cuando, hermanos, no sé, de repente él entra a ese lugar y sale con un grito bien fuerte. ¡Ay! Vino la esposa y los hijos. ¿Qué pasó? Los hijos: papá, no puedo creer, pero ¿qué aconteció? Y se agarraba el cabello y no puedo. Y la esposa y los hijos no sabían. Cuando fueron a mirar, vamos a colocar un valor, tenía casi como 100,000 soles. Vamos a colocar el peso de acá, el sol de acá. 100,000 soles tenía guardado. ¿Sabe cuánto, hermanos, tenía billetes buenos? Como 2,000 o 3,000 nomás. Los demás lo había comido la polilla. Los demás lo había comido, hermanos. Todo, la mitad de los billetes estaban rompidos, rotos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se cumple. 2,000 soles encontró de casi 100,000 soles que tenía guardado. ¿Quién se lo comió? La polilla. Es mejor que ustedes siembren, porque arriba, hermanos, estará la recompensa. Porque Dios cuidará de tu dinero. El ladrón no quitará, no minará. El ladrón no te quitará. En cambio, Dios te dará. Dile al que está a su lado: hay que ayudar la obra de Dios. Efesios 2:5, y aquí terminamos. Efesios 2:5, porque, hermanos, ya nos pasamos del tiempo. Qué pena con el pastor. Solamente unos minuticos nomás. Efesios capítulo 2, verso 5. ¿Quién encontró? Diga gloria a Dios. Dice la palabra, Efesios capítulo 2, verso 5. ¿Por qué los israelitas tenían que ofrendar? Para ser agradecidos con Dios por lo que Dios les había dado. Por eso ofrendaban ellos, que Dios les daba y ellos les daban. ¿Qué dice Efesios 2:5? Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy. Pastor, ¿pero qué va a hablar? No, quiero decirle algo muy importante. Hermanos, ¿qué nos dio Dios a nosotros? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
Dice que el Señor Jesucristo se dio, o sea, un regalo, se entregó. ¿Nos cobró algo? Cuando murió en la cruz no dijo, mira, me tienen que pagar tanto. Usted ya sabe, morí en la cruz por ustedes. Dice que Él se dio con mucho amor para salvarnos, porque no éramos nada, porque estábamos expuestos para ir al infierno, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo no nos cobró nada. Entonces también nosotros tenemos que ser generosos, ayudar la obra de Papá Dios, porque tenemos que dar. Es un regalo darle a la obra de Dios, así como Cristo se dio por nosotros. Diga gloria a Dios. Terminamos y lo quiero resumir. Pastor Omar, ¿será que 5 minutos puedo resumir? 5 minutos. Solamente lo voy a leer nomás. Hermanos, las consecuencias que vienen cuando dejamos de ofrendar y dejamos de diezmar. Israel, mientras diezmaban y ofrendaban, Dios los bendecía a ellos. Pero llegó el momento en que dijeron, ya el Dios Mamón está en nosotros. Ya no ofrendaban, ya no diezmaban. Y mira las consecuencias que llegaron para ellos. Rápidamente, vamos al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3. Solamente vamos a lecturar para que usted lea en tu casa y aquí ya terminamos. Libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves de qué. No, perdón, estoy leyendo mal, ¿no? Dios mío, no me corrijan los pastores y los hermanos. Ahora sí ya, Ageo capítulo 1, versículo 3. Destruiré. Dios mío, otra vez estoy leyendo. ¿Será que Dios me está llevando allá? Dios mío, la hoja se está corriendo sola, algo está pasando. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, recoged poco. Coméis y os saciáis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Subí al monte y traed madera, reedificad casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está ¿qué? Está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo el cielo sobre vosotros la lluvia, y la tierra no dio más su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite. ¿Y sobre qué? Y sobre la tierra que producía, sobre los hombres y sobre la bestia y sobre todo trabajo de madera. O sea, llegó el tiempo en que ya tenían que edificar la casa de Dios y no lo hicieron. Cada uno se preocupaba por su casa. La casa de Dios, Dios dijo: ustedes se preocupan por atesorar, por ordenar, por levantar la casa de ustedes, pero mi casa está desierta. Entonces voy a aplicar una disciplina, voy a aplicar un juicio. No voy a mandar más la lluvia, va a venir sequías, a ver si no se vuelven a mí. Y Dios les quitó todo. Hermanos, ya no había abundancia. Ya el Señor metió esa mano. Fue el mismo Dios, hermanos, que mandó este juicio. Así pasa hoy por hoy. Cuando nosotros ya no nos preocupamos por ayudar la obra, llega el día en que el mismo Dios, hermanos, permite que te vaya mal en el trabajo, permite que los negocios te salgan mal. Muchas de las veces usted tiene 2, 3 trabajos y ya no te alcanza, hermanos, el dinero. ¿Por qué? Porque Dios permite este devorador, este juicio. Pero si nosotros somos dadivosos, Dios siempre estará con nosotros desde un principio hasta el final. Y ya ustedes saben, en el tiempo de Malaquías también ellos se desviaron. Ahí ustedes lean en su casa Malaquías 3, 6 y 12. Ya ustedes ya saben. O sea, en el tiempo de Ageo ya no daban, en el tiempo de Malaquías ya no daban, dejaron de dar. Y vino, hermanos, el juicio de Dios. Y Dios les dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La pregunta es: ¿por qué muchas de las veces no ayudamos la obra? Dice allá en 1 Timoteo 6, 10 y 12, léalo en tu casa.
porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando ya dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas y empezamos a amar el dinero, entonces ya no ayudamos la obra de Dios. Pero esto es pecado, porque la Biblia dice que muchos hermanos le pusieron su mirada y su amor en el dinero, fueron traspasados de muchos dolores. O sea, empezaron bien pero terminaron mal. Dios no quiere esto con ustedes. Dios quiere bendecirlos desde un principio hasta que Él venga todo el resto de su vida. Dios los quiere bendecir, y a su nombre. Mateo 27, 3 y 5. Lean en tu casa. Lean en su casa. Pastor, ¿qué dice Mateo? Judas. ¿Quién era Judas? Medítenlo allá. Judas, hermanos, servidor de Cristo, discípulo, amigo, pero dejó de amar al Señor porque lo vendió por 30 monedas de plata. Cambió al Señor porque dijo: ¿cuánto me van a dar? Y lo entrego a Él. Con un beso lo entregó por 30 piezas de plata. Y la pregunta es: ¿cómo terminó Judas? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y Judas estaba amando más el dinero que al maestro, porque al maestro, quien lo escogió, hermanos, quien le dio la oportunidad de que caminara con él, hermanos, lo vendió por 30 monedas de plata. No cambiemos las bendiciones de Dios. Seamos agradecidos con Dios. Todo lo que ustedes tienen, lo que tenemos, el Señor nos ha dado. Diezmemos, ofrendemos, hagamos voto. No se metan en internet. Es que los profetas dijeron: hermano, esto trae confusión. Métase en la Biblia, métase en la palabra, para que nadie te confunda y sigas ayudando la obra de Dios, para que Dios los siga bendiciendo a ustedes. Pónganse de pie.